Ah, ¿Cómo te llamas? Y puedes describir un poco los cambios culturales, interculturales am, que has experimentado en tu vida. Claro, bueno, van a ser quizá un poco largos, pero sí, me llamo César Dorado y he tenido varios cambios culturales en mi vida. He tenido la oportunidad de viajar a varios lugares y en estos cada vez encuentras nuevas personas, nuevas culturas, nuevas maneras de vivir. Entonces, eh, o sea, he vivido en Estados Unidos, he estado en Perú, en Francia, México en el norte y México en el sur, que también es diferente, Ciudad de México. Entonces, sí, no sé si hay algo específico que quisieras escuchar o saber. Mm, ¿Puedes describir un poco la cultura de México primero y después podemos hablar de otras culturas? Claro, definir la cultura de México en pocas palabras es difícil, porque al ser un país bastante grande, cada región tiene una cultura diferente. Yo puedo hablar acerca de la cultura que hay en el norte de México, específicamente en Ciudad Juárez, que es una frontera. Sabes, al estar tan cerca de Estados Unidos, de Texas, aquí ha habido una mezcla, digamos, de culturas interesante, donde se retiene mucho la cultura mexicana, tanto en idioma como en cocina, eh, en tradiciones, pero se ha adaptado ciertas de estas a tener una cercanía, digamos, eh, con Estados Unidos, específicamente con El Paso, Texas, y con el uso cuando escuchas inglés por las calles. Ha habido muchos anglicismos que se han adoptado. Se observa mucho en las palabras como parquear, washar, Mm, todas estas que vienen del inglés, pero que se utilizan en Juárez todos los días. Digo, es un mm. ejemplo claro de cómo es. Y ah, mucha gente está cruzando la frontera todos los días. Todos los días miles de personas cruzan hacia México y hacia Estados Unidos. Eh, ambos es difícil calcular, me imagino que habrá existir un número, pero son miles y miles de personas que cruzan todos los días. Interesante. ¿Y hay muchos extranjeros en la ciudad? Perdón, se cortó y no te escuché bien. Hay muchos extranjeros en la ciudad. ¿Hola? ¿Me escuchas? Ok, ok. Sí, te escucho. ¿Hay muchos extranjeros en la ciudad? Ahora mismo en Ciudad Juárez, aparte de personas que vengan de Estados Unidos, no, no tanto, supongo que tiene un porcentaje regular en cuanto a personas de otros países, pero recientemente sí hay muchos inmigrantes de Centroamérica y de Sudamérica que llegan aquí a Juárez tratando de cruzar a Estados Unidos. ¿Hay conflictos entre los mexicanos y los inmigrantes o no hay problemas o qué pasa? Normalmente no hay conflictos, pero recientemente ha habido un leve cambio en eso porque la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad ha sido de muy alta en comparación a otros años, otros momentos. Entonces, cuando son demasiadas personas, pues comienza a volverse un problema porque afectan la vida
de todos los Sí, mexicanos sí. o de los juarenses que transitan todos los días por las calles, que ven gente pidiendo dinero en las calles o cosas así. Entonces sí lo ha vuelto un poco más complicado, pero problemas como tal, yo pienso que no. No, ok. Y, me dijiste que has vivido en la Ciudad de México también, ¿no? Oh, No he vivido en Ciudad de México, pero he visitado muchas veces, entonces ya mm, la conozco muy bien, la ciudad. mm, y ¿cómo es la Ciudad de México? Es muy, muy grande, ¿no? Sí, la Ciudad de México es un monstruo, realmente es una de las ciudades más grandes del mundo, de las urbes más importantes también, entonces tiene muchísimas cosas para describir, es muy difícil englobarla en uno solo, pero, pero sí, al ser una de las capitales con más población del mundo, lo hace un lugar muy interesante para visitar. Hay muchas cosas que hacer, que ver. Interesante. Por ejemplo, puedes hablar de sitios turísticos o lugares donde uno puede ir. Bueno, curiosamente en la Ciudad de México hay muchos museos. De hecho, Mm, me parece que es la capital del país que más museos tiene en el mundo, incluso más que París. Tiene más museos que en Francia. no lo Entonces sabía. hay Mm, muchos lugares, muchos museos en los cuales visitar, aparte de los otros sitios turísticos más comunes, como el parque de Chapultepec, el castillo de Chapultepec, o los templos, las pirámides de Teotihuacán, de los aztecas, también son lugares increíbles para visitar. mm. Y has estado en Perú y cómo, cómo era um, tu viaje, cómo estuvo. Sí, ¿cómo Ujú. estuvo? Sí, Claro. ¿cómo estuvo Sí, tu viaje? sí, en Perú sí he estado en Perú y ahí sí viví 6 meses. Estuve de intercambio en la universidad viviendo en Perú y fue bastante bien. La verdad, yo no conocía mucho de Perú antes de haber ido. Conocí todo más cuando ya estaba ahí y es un país muy, muy bonito, muy hermoso, lleno de mucha cultura también. Su cocina es riquísima, tiene una cocina muy rica, entonces Mm, es lindo, pero mm. Y ah, a dónde ah, has estado dónde en Perú? ¿Estuviste en ¿cómo se dice? ¿En qué? ¿Cuáles lugares? sí, en Perú yo vivía en Lima, en la capital de Mm, Perú, mm, pero también pude conocer varios lugares más típicos de Perú, pero la verdad es que Perú, la capital y las otras ciudades son bastante normales, por así decir, ¿sabes? No hay nada que sea realmente tan espectacular. mm, Sin embargo, lo que tiene es de que tiene mucha naturaleza y muchos sitios muy bonitos, muy bellos que visitar. mm, Yo visité pues el norte de Perú en la región de Ancash, donde son los Andes, las montañas Andes peruanas, sí. en Ica, donde hay arenales o dunas de desierto, Mm, en Arequipa, mm, Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, mm. todas las regiones de montañas. ¿Fuiste a Machu Picchu? Sí, Ah, sí, interesante. ¿Cómo estuvo? Ah, muy bonito. La verdad es que yo pensaba que por ser un sitio muy turístico iba a estar lleno de turistas. mm, Había muchos turistas, pero no tanto, la verdad. Creo que se pudo disfrutar muy bien el paisaje, ujú, el lugar, la aventura en general, porque Machu Picchu es un lugar donde no es tan fácil llegar ahí, ¿sabes? Tienes que mm, tomar un tren forzosamente, no puedes llegar por carretera, no puedes llegar por avión,
tiene que ser en tren o en caballo o en burro. Interesante. Es muy bonito. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Hay algunas diferencias entre la cultura mexicana y cuáles son las diferencias entre la cultura mexicana y la cultura de Perú, peruana? Sí hay diferencias importantes. Lo que nos une es claro el idioma, que Ujú. compartimos el mismo idioma en general, pero la cultura sí es muy diferente porque, bueno, supongo que todas las culturas o los países que compartimos idioma en América nos une pues el idioma y nos une las raíces a España, y ciertas cosas definitivamente son similares, pero cosas como la comida, la manera de hablar, las palabras que utilizamos en jerga, ¿sabes? En palabras locales, es bastante diferente, pero no se siente muy extraño, es decir, como que se siente más cálido o más natural. Si tú eres de México, viajar a cualquier país de América Latina, debido al idioma. Yo creo que el idioma es lo que nos une, esa cultura eh, parecida, latina, romance, la hace sentir más en casa que, por ejemplo, si viajaras a, no sé, Rusia, porque no Sí, hay sí. nada en común, ni idioma ni raíces, entonces se siente más extraño. Sí, seguro. Has vivido en Francia y cómo estuvo y por qué fuiste a Francia? Sí, he vivido en Francia también, y en estuve aquí porque estaba estudiando también una maestría, y también me fui porque tengo a mi pareja, a mi novia, que es francesa, entonces fue un poco también para estar con ella, para estar juntos un tiempo. Mm, Entonces, esto sí fue más un cambio más radical de cuando estuve en Perú, porque el idioma es diferente, es el francés, y la cultura, si bien es similar a que es una cultura occidental, por así decirlo, tiene sus leves diferencias que, bueno, solo hay que acostumbrarse. Hay muchas cosas que son muy positivas y otras que simplemente son más extrañas, que tienes que tomar más tiempo sí, sí, para sí. acostumbrarte. Sí, ¿y cuántos años has vivido en Francia? Estuve solo 1 año y medio viviendo en Francia. Mm, y, ¿Podías hablar francés cuando llegaste a Francia? Sí, ya podía hablar algo de francés cuando estuve en Francia. Estuve Mm, aprendiendo antes de ir para allá. De hecho, mm, lo necesitaba para comenzar a estudiar, comenzar la maestría. ujú. Pero ya viviendo ahí es como se mejora. Ya cuando estás viviendo Sí, en el sí. país, lo mejoras mucho más rápido. Y es su manera de hablar en la calle y en la universidad, no es la misma manera, ¿no? Hay mucha jerga. Sí, claro, también eso pasa como con cualquier lado. Creo que aprendes el idioma clásico, digamos, aprendes la estructura y todas las palabras correctas que hay que usar, pero en la calle, con los amigos, en la universidad, se usan pues otro tipo de vocabulario, otras abreviaciones. Entonces sí es divertido, entretenido. Casi siempre que hablaba con los compañeros era de preguntar, ok, ¿qué significa esto que usaste o Sí, cómo se usa esta frase? Entonces así es como se aprende bien, pienso. sí. ¿Y cuáles son algunas diferencias entre la cultura de México y de Francia o unas diferencias que has ah, cuáles son algunas diferencias? Bueno,
Una, principalmente el idioma, claro. Ujú. La cocina es diferente, no tenemos el mismo sazón. La cocina mexicana tiene más especias, es más picante. Ujú. Pienso que la unión con la familia también es diferente. Claro que no hay que generalizar, hay muchas familias que son muy unidas en Francia, claro, Sí. pero no al mismo nivel que las familias en México, pienso. El Mm. seno de la familia en México es mucho más eh, importante, supongo, mucho más unido, porque en Francia y en otros países europeos en general, cuando uno crece, se hace adulto, tiene 18, 20 años, generalmente ya se separa de su familia Mm. y va a vivir por su propia cuenta, se van a estudiar a otras ciudades, otros lados. Entonces, en ese sentido sí es más diferente, como que el seno de la familia o el núcleo de la familia no es tan cercano como es en México. Es más como en Estados Unidos, me parece eso. Pero hay muchas diferencias, ¿no? Bueno, yo pienso que en Estados Unidos no tienen un seno familiar tan unido Sí, sí, tampoco. sí, no, tampoco, sí. Ah, y, um, y con los intercambios interculturales, ¿cómo se dice? Culturales, ¿no? ¿Qué piensas que es importante con los intercambios culturales? ¿Me Que escuchas? ambos son... Sí, te escucho. ¿Me Ah, escuchas? sí, sí. Bien. Te digo, yo creo que lo principal es no tratar de imponer tu cultura a la otra persona, porque más bien tratar de encontrar un equilibrio, un balance donde puedan coexistir, porque hay algunas culturas que sí pueden mezclarse, que se pueden convivir juntas, pero tienen que aprender a respetar de que quizá para ti ciertas cosas no son tan apropiadas, pero para la otra persona sí, o son más normales. Solo tratar de tener esa mente abierta al momento de tener esos pequeños intercambios. Solo no tratar de decir, oh, mi cultura es más importante o más tradicional o más moral que la tuya. Sí. Entonces, mientras haya ese equilibrio de respeto, yo creo que está bien, pueden Mm. mezclarse. Porque hay otras culturas que definitivamente, en mi opinión, no se mezclan. No pueden convivir juntas armoniosamente. Siempre habrá peleas Mm. y sí. Entonces, no. Porque los valores no son los mismos Sí. Debido a la política, a veces, ¿no? Debido a muchas cosas, la política, la religión, Mm. los valores de la familia, cómo crecen ciertas personas creyendo que este es el modelo de una familia o de un esposo, de una esposa, de cómo debe ser una relación. Hay algunas culturas que son completamente diferentes en eso y pues no se puede mezclar. ¿Sí? Mm. Y esto termina causando muchos problemas, muchas discusiones. Yo creo que se puede vivir Mm. definitivamente juntos, se puede convivir, pero para mezclarse es más complicado y hay veces en que para mantener una armonía, una alegría, es mejor decir ustedes aquí, nosotros acá. Y ya, Sí, a veces. a veces. ¿Y um, qué piensas de la globalización? ¿Va a cambiar todo como las relaciones entre las culturas y las costumbres? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que ya está comenzando a cambiar todo porque ya la globalización ha permitido conectar a personas de todo el mundo y está bien. Yo no pienso que sea algo malo, solo es un poco lo que decía antes de aprender a convivir o de no tratar de imponer tu cultura sobre la otra persona, pero tratar de mezclarse. Si te gusta, si puedes hacer eso, creo que sí es posible convivirlo, pero definitivamente sí cambia o va a cambiar más cosas de las que ya hay. Mm, Pero
Pero aún así yo pienso que cada lugar va a seguir manteniendo su identidad independientemente de si hay mezclas culturales o mezclas con otros países. Cada región va a continuar teniendo su propia identidad. Solo Interesante. Más internacional sí va a mezclarse definitivamente. Ah, ¿crees que sería una cultura mundial? ¿Es posible que entre las culturas si es posible o no va a existir? Yo creo que en algún momento puede que sí, pero tiene que pasar algo muy significativo, algo demasiado extremo para que eso pueda ocurrir, porque uno toma la sensación de pertenencia o de relación con otras personas, con otras culturas, cuando tú te relacionas, cuando hay algo en común. Puede ser incluso un enemigo en común Sí. o un amigo en común. Entonces, quizás suene un poco loco, pero yo creo que el día en que se confirme o cuando podamos establecer vida en otros planetas o colonias en otros planetas, a esa escala es cuando la raza humana como tal puede llegar a unirse bajo una misma bandera. Y eso puede tardar miles de años, pero en algún momento quizá yo creo que sí puede ocurrir. Sí, hay el problema de las guerras y los conflictos ideológicos y sí, ¿qué has aprendido de tus viajes al extranjero? Aprendido, son muchas cosas las que he aprendido, sobre todo de que el mundo es un lugar muy grande, ¿sabes? Antes siempre tienes esa sensación de que las cosas son de una sola manera, las cosas como las aprendes y como las ves son así y ya, y la verdad es que no, hay muchas maneras diferentes de cómo ver la vida, entonces te ayuda a abrir un poco más la perspectiva y diferentes opciones, diferentes caminos incluso que puedes tomar. ¿Y te gustaría vivir en Francia o al extranjero? ¿Qué opinas? Bueno, ya he vivido ahí un año. Yo, o sea, sí puedo hacerlo. Yo creo que me siento con la capacidad de vivir en otro país, como Francia, por ejemplo, o alguno de los que ya he visitado. Pero yo no creo que quisiera pasar así toda la vida. Yo aún así me siento cercano a mis raíces en México. Me gusta estar en México. Entonces, eventualmente yo regresaría aquí. Interesante. ¿Y quieres viajar a otros lugares en México? ¿Has viajado en otros lugares? Sí, de México también que conozco un poco. No conozco todo México porque es un país muy grande, pero sí he conocido las regiones principales, como Ciudad de México, como el sur, en Cancún, el Pacífico mexicano, como en Sonora. He viajado a varios lados de México y también te das cuenta que incluso de ser un mismo país, también hay ciertas diferencias entre las regiones de México. ¿Cuáles son algunas diferencias? Las más notables es la manera en la que hablamos. Claro, hablando de idiomas, la jerga local que utilizan en algunos lados es muy diferente. El acento que tienen las personas es diferente a cómo entonces, en ese sentido, eso es lo principal. Pero hay otras leves diferencias como en la comida, ciertos platillos típicos, cierto sazón, algunos ingredientes que usan que son diferentes. Al final seguimos siendo el mismo país, pero creo que en cada región también tiene su propia identidad, más a un nivel más micro, más pequeño. Sí, y los platillos en
en la ciudad de Juárez es como cuáles hay platillos típicos, comida típica de tu región. Sí, de hecho aquí en Juárez se disputan la creación de varios, entre varios otros lugares, pero se dice que aquí se inventó el burrito, o sea, la comida del burrito se inventó aquí en Juárez. Entonces, ese es uno de los platillos más típicos aquí. En Ciudad de México, por ejemplo, casi no comen burritos o no es tan popular. Y aquí sí, y aquí hay muchos tipos de burritos. El estilo en el que se hacen ciertos platillos que si bien existen en otros lados de México, como por ejemplo la barbacoa. Si conoces la barbacoa, existe en otras regiones de México, en el centro y en el sur, pero la barbacoa de aquí de Juárez con la barbacoa de otra ciudad es muy diferente también y sabe diferente. Interesante. ¿Y te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. ¿Y qué cocinas normalmente? Cocino bastante variado, varios platillos que siempre tienen que ver con pollo, con carnes, con pasta, pero de algo que puede decir que me sale bastante bien, creo que es la pizza, sobre todo la masa de pizza, porque yo hago la pizza desde cero, creo que esta me queda bastante bien. Y ¿puedes hablar de la música un poco? La música en México y que escuchas la música popular, tradicional, etcétera. Sí, yo también soy músico, me considero músico, sé tocar varios instrumentos. Sí. Y la música regional mexicana recientemente ha tomado un poco más de popularidad por ciertos artistas que están haciendo muy populares en este momento, pero realmente yo la música en general que yo escucho es más la música rock. Y entonces, hablando de ese estilo de música, en México toma ritmos prestados, digamos, o inspirados la música rock de la música de Inglaterra, la música en Estados Unidos. Entonces, no ha habido realmente una identidad en el rock propia en México, pero sí ha habido una identidad propia musical en el estilo del mariachi, de la banda, de los corridos, que antes se escuchaban solamente en México. Yo no escucho mucho este tipo de música, pero es el más tradicional aquí en México. Y pues está bien que recientemente se haya hecho un poco más popular entre los jóvenes o entre interesante. Sí. Y puedes hablar hay jergas específicas de una manera de hablar en tu región. Hay palabras distintas que se, ¿cómo se dice? Que se usan. Sí, bueno, aquí en Juárez, claro que hay muchas palabras que son típicas, que se usan solamente aquí en Juárez o en el norte, sobre todo los anglicismos, ¿verdad? Pero también otras palabras más comunes puede ser, por ejemplo, huaraches, que son para sandalias, chamarra, para decir una chaqueta o... Una chaqueta, cheve, para referirse a una cerveza. Hay muchas palabras que solo se escuchan y que solo usamos aquí en Juárez, que vas y las dices en otro lado de México, y si la otra persona nunca ha escuchado eso, nunca ha estado aquí, no va a saber qué significan. ¿Se dice güey en México, güey? Sí, güey se dice en todo México. Ok. En todo México no hay diferencia de ciudad a ciudad, siempre se usa güey. Esa es de las más... Es lo que sí hemos adoptado como país en general, que se dice en todo el territorio. ¿Es como tío en España o hay diferencias? ¿Puedes... ¿cuál es el significado? Sí,
Bueno, la palabra güey tiene muchos significados en general, pero más comúnmente se refiere a eso, a un amigo, Mm, a, a una persona cercana. También puedes significar tonto o mm, estúpido como insulto, mm, pero más que nada es usado como una muletilla, es decir, como una palabra de conexión que solo se usa como para llenar el vocabulario y mm, es el equivalente a decir bro o dude en inglés. ok, vale, interesante. Y ¿puedes hablar de un poco de los cambios en la ciudad de Juárez? Hoy en día hay algunos cambios, no sé, históricos, culturales ah, ¿cómo- ¿puedes hablar de eso un poco? Sí, bueno, cambios, siempre hay cambios en todos lados. Mm, Eh, Históricamente Ciudad Juárez en años recientes, para mal, ha sido catalogada como una ciudad muy violenta, o muy peligrosa para vivir, mm, debido a la alta criminalidad que hay en del crimen organizado aquí, eh, así como en los años 80 y 90 que con los feminicidios que hubo en la ciudad, se ha quedado como ese estigma de que es una ciudad peligrosa para estar. Y la verdad crea mucha mala reputación al exterior, porque si alguien escucha hablar de Ciudad Juárez en algún momento y no es de aquí, es acerca de algo de esto, de violencia o de feminicidios o así. La verdad mm. es que la ciudad no solo es eso. Eh, no, tampoco se quiere tapar el sol con un dedo. Si existe, sí existe y sí ha existido, pero no es Existe algo. también en Estados Unidos, creo que existe mucha violencia y creo que los medios son un poco responsables para, para, para eso. Sí, sí, bueno, ese tipo de cosas existen en todo el mundo, la verdad, Mm, de violencia, asesinatos, robos, asaltos, puede ocurrir en cualquier ciudad del mundo, mm, eh, solo que por alguna razón en ciertos lados es más que en otros. De hecho, mm, como que habría que tener o segregar más esos casos, porque cuántos casos de las muertes que se registran en Ciudad Juárez son realmente de violencia contra la población en general, ¿sabes? La sí. población normal, por así decirlo, sufre contra los casos de asesinatos de crimen organizado, que básicamente es una, un grupo contra otro y, Sí. y si tú no estás metido en ese ambiente, pues realmente no habría nada que temer, por así decirlo. Incluso, bueno, si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, eso puede ocurrir en cualquier lado. Sí, Entonces, aquí también. Am, y puedes hablar un poco, los carteles es un gran problema en México o no. sí, sí, Mm, es un gran problema, sobre todo en el norte. Eh, pero es un problema que realmente no sé si vaya a acabar algún día, porque mientras haya una demanda, va a haber mm, una oferta. Digo, estos carteles funcionan porque hay una oferta para ello. mm, Y todos estos países productores y estos carteles eh, que producen estas cantidades enormes de drogas, eh, no lo hacen para un mercado local, lo hacen para exportarlo a otros lados. Estados Unidos, Sobre todo a ¿no? Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos es el mercado más grande Mm, que hay. Entonces, mientras siga habiendo demanda, habrá oferta, ¿sabes? Entonces, es sí. difícil atacar ese problema de raíz. Y hay problemas en México hay personas tomando drogas como en Estados Unidos o
no hay tantos problemas con drogas. Yo creo que al nivel que está en Estados Unidos, no. No Mm, es, definitivamente hay en todo el mundo, hay mm, personas que pues pueden quedarse enganchadas a las drogas, mm, pero a ver, Estados Unidos es un país casi 3 veces más grande que México también, mm, en población. Entonces, mm, solo por puras matemáticas, obviamente hay más personas en Estados Unidos que son consumidores, pero la verdad que la población el problema se ha hecho más grave en estos últimos años con ciertas drogas específicas. Y esas también afectan en México, pero creo que no al mismo nivel que lo hacen en algunas ciudades de Estados Unidos. ¿Y cómo era la vida durante la pandemia en México? ¿Estabas en Francia o en No, México durante la pandemia? estaba en México. Durante el inicio también yo fui a Francia en 2021, pero todo 2020 estuve aquí. Entonces Mm, la pandemia aquí, pues igual que en el resto del mundo, pegó fuerte, pegó duro, donde se tuvo que encerrar a la gente y no salir. Eh, Solo que, bueno, creo que tuvimos un mal manejo de la pandemia por nuestros gobernantes, que no fueron los más inteligentes al momento de atacar la pandemia, sobre todo el presidente actual y sus secretarios, que no hicieron un buen manejo de ella. La verdad es que muchas personas era mejor seguir los consejos de otros países acerca de la pandemia que de ellos. Tampoco no voy a decir que fue totalmente incompetente, porque se pudo ofrecer vacunas también relativamente pronto en comparación a otros lugares. Eh, pero sí, la pandemia también se vivió un poco difícil. mm. ¿Y qué opinas del presidente de México mm, hoy en día? Sí, Mm, para hablar de política siempre es complicado porque son espectros y siempre hay opiniones para mm, todos lados. Yo mm, puedo decir que personalmente a mí no me agrada demasiado el presidente actual mm, por ciertas políticas que ha hecho. Ha hecho cosas muy buenas y que han ayudado a la población en general, mm, pero yo pienso que nuestro presidente es un populista y hace programas sociales para ganar votos. Solamente no piensa en el hoy y en el este momento, no piensa en el mañana. Y eso mm, es un error mm, fatal para un gobernante, porque siempre hay que pensar en el mañana. Pero sí, bueno, como los problemas ecológicos y sí, sí, siempre los políticos piensan a corto plazo, ¿no? es verdad. Y lo hacen simplemente por eso, porque a corto plazo es cuando pueden disfrutar de ese poder, de ese cargo de política que tienen. Sí, Pero sí. bueno. Y si puedes viajar, si pudieras viajar a un país, ah, ¿a qué país viajarías? Yo creo que si pudiera viajar a cualquier lado del mundo, Mm, donde creo que iría por tratar de cubrir la mayor cantidad de paisajes posibles. Es mm, decir, ya he estado en un desierto, quisiera también estar en un escenario de montañoso, quizá en un desierto más feo, en la selva tropical, quizá en la Antártica. Me gustaría conocer más así en ese estilo del planeta, pero si tuviera que elegir un país en concreto, no sé, quizá lo más alejado de mi propia cultura sería lo más interesante para mí. mm, Entonces, quizá algo al otro, en China, en Nueva Zelanda, en mm. Japón, Corea, ¿sabes? Estos países que son realmente el sentido opuesto a nuestra cultura en América Occidental. Entonces, Sí, es interesante. Y am, ah,
¿Qué es importante en las relaciones entre personas que, que no tienen las mismas culturas para comunicar? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es importante en las que no tienen, personas que no tienen la misma cultura? Sí, Eh, yo creo que bueno, principalmente el idioma, es poderse entender bien, sí, algún traductor, pero lo importante es tratar de mantener esa mentalidad abierta, de sí, ir con esa expectativa de que la cultura es diferente y va a ser diferente. mm, Entonces, no ir tratando de esperar que sea igual a que en tu casa. sí. ¿Y puedes describir tu vida en Estados Unidos cuando has vivido en Albuquerque y cómo estuvo? Eh, Mi vida en Estados Unidos fue bastante regular, creo, porque yo era un adolescente todavía, no tenía ni suficiente edad ni suficiente dinero para realmente salir y conocer lo que era la vida normal, por así Mm, decirlo. Entonces, desde un punto de vista de un adolescente, puedo decir que fue aburrido en ciertos sentidos y interesante en otros, porque también aprendes muchas cosas, como yo fue donde aprendí a tocar más la guitarra, por ejemplo, a tener grupos de música, a mejorar el idioma inglés. mm, Entonces, fue productivo en ese sentido, pero no puedo tener mi opinión o juzgarlo desde el punto de vista de un adolescente solamente. sí. Pero por lo que viví o por lo que viví, no creo que sea un lugar a donde yo quisiera volver a vivir en algún momento, en Albuquerque. Mm, Quizá en alguna otra ciudad de Estados Unidos pudiera pensarlo si se da la oportunidad, mm, pero por el momento pues no es algo que piense o que considere. interesante. Sí. Y cruzas la frontera a veces y vas a El Paso. Sí, es algo que sí he hecho seguido. Ujú. No recientemente porque no tengo una visa. La última vez que se me venció, que expiró mi visa, no la he renovado. Pero quizá la renueve de pronto para Mm, poder... es que a veces viviendo en Juárez sobre todo hay muchas cosas que es mucho mejor comprarlas, hablando de compras, en Estados Unidos. Sobre todo cosas de tecnología, mm, computadoras, televisión, mm, guitarras, amplificadores, cosas así. mm, Bueno, una versión es mucho más barato en Estados Unidos. interesante. No sé si tiene que ver con los aranceles o los impuestos que cobren estas compañías o los países en Mm, aduanas que hacen que el precio de las cosas sea realmente mucho más caro. Pero un ejemplo bien sencillo que se me ocurre ahora mismo es en videojuegos, por ejemplo. Un videojuego actualmente te cuesta, no sé, como $70 en una nueva generación. mm, Si tú lo quisieras comprar nuevo en una tienda oficial aquí en México, te costaría el equivalente a $85. Entonces, son $15 extra de que tú dices, ok, ¿a dónde se están yendo estos $15 extra? ¿Son de puros impuestos o por qué es más caro aquí interesante. porque es más caro aquí que a 2 kilómetros a la izquierda? Mm, Entonces, ese tipo de cosas. Y eso mm, aplica igual para todo lo demás. Celulares, computadoras, televisiones. Por alguna para razón, es más comprar barato. cosas. Sí. Sí, sí, sí. Am, y la próxima vez que am, cuando planeas ir a Francia otra vez. Quizá para final de año o Mm, para principios del otro año o en el próximo verano, no lo sé. mm, Creo que lo más seguro es que sea final de año o principios del otro. mm, Ahora mismo no hay un plan para ir a Francia ahora mismo porque, bueno, mi novia viene de visita a México pronto, mm, entonces eso ya cubre ese lado de ver a la pareja. Y
Entonces yo creo que finales de año, probablemente. Interesante. Y ¿sería la primera vez que tu novia llega a México? Sí, va a ser la Ah, primera ok. vez que ella está en México, entonces sí es. Sí, sí, interesante. Y ella puede hablar español, ¿no? Sí, habla muy bien español. Ella, de Ah, hecho, estudia para ser profesora de español. no, profesora de español. Ah, ok. Por eso habla. Ah, ok. Y, ¿cómo, ah, cómo has conocido a tu novia? Curiosamente nos conocimos en Perú, cuando yo estuve viviendo en Perú de intercambio por la universidad. Eh, Fue cuando la conocí. Ella también iba a intercambio con su universidad y ahí fue donde concordamos. Ah, interesante. Y hay otras cosas que quieres hablar de otras cosas, otros temas. Bueno, me parece interesante lo que estabas haciendo acerca de este libro bueno, de una comunidad Mm, global y de experiencias. Quizá algo que estaría interesante comentar acerca de este tema es cómo realmente cuando estás en otro lugar donde no hablan tu idioma, mm, la lengua, el idioma que hablamos se vuelve más nuestra verdadera o nuestro verdadero origen, por así decirlo. Porque estando en Francia, un país donde se habla francés, donde se habla otro idioma, y tú hablando español, tú estando no en París, porque París es común, porque es muy turístico, pero en otra ciudad más pequeña o menos común, tú escuchas a alguien más hablando español y automáticamente te sientes amigo de esta persona, te sientes identificado, ¿sabes? Y mm. no importa si no es de México, puede ser de Chile, de Ecuador, de España, de Argentina, de algún otro país que hable español, por el simple hecho de que compartamos ese idioma, lo hace, crea una conexión mucho más fácil que si estuvieras en tu país, creo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y, ah, cuando vives en Francia, ¿hablas más francés que español? Bueno, sí, porque la Mm, maestría que hacía era en francés, entonces tenía que hablar en francés. sí. Realmente, la familia de mi novia no habla español, entonces tenía que hablar en francés, pues, Mm, forzosamente. Solo hablaba español cuando hablaba con mi familia aquí en México o a veces con mi novia también. Con mi novia hablamos en español y en inglés, y en francés, perdón, español, mm, francés, en mm, los dos. Para mm, practicar, a veces ella practica conmigo, yo practico con ella. Entonces, entre nosotros hablamos de los dos. interesante. Um, y ah, ¿crees que has ido a sus clases cuando ella estaba enseñando español? ¿Dónde enseña Sí, español? ella no ha enseñado español, bueno, sí en prácticas, pero ella no es profesora aún. Mm. Estaba estudiando la maestría para ser profesora. Bueno, de hecho, Oh, acaba de terminar, entonces sí ya es profesora, solo que aún no comienza como tal. mm, Em, pero a veces le he ayudado en algunos momentos mm, a preparar algunos de estos cursos. Entonces sí ha sido mm. interesante en ese sentido. Interesante. ¿Y dónde quiere enseñar? ¿En la escuela secundaria o la escuela primaria o en la universidad? Creo que idealmente es enseñar en la universidad, ese es el Ujú, plan ya muy a futuro, ujú, pero por ahora creo que comienzan enseñando, y creo que esto es por regulación del gobierno de ujú, Francia, que es como una obligación casi, ujú, enseñar a nivel preparatoria, a nivel
liceo, se llama en Francia, es high school. Sí, sí. Entonces, a este nivel es donde comienzan enseñando y después ya pueden pasarse. Interesante. ¿Y has conocido otras personas que hablaban español en Francia o había pocas personas, poca gente que hablaba español? Bueno, como te mencioné, en París es más común encontrar gente de todos lados, Sí. pero yo vivía en la ciudad de Orleans, y la original, y en esto no había tantas personas que hablaran español. Había una comunidad mucho más pequeña que dejar el idioma. Por ejemplo, en mi maestría yo era el único estudiante que hablaba español de mi promoción, que éramos unos 10, 15 estudiantes, entonces solo hablamos nosotros español. Interesante. Y la mayoría de los estudiantes eran franceses, son Pues franceses. había muchos estudiantes franceses, sí, pero había muchos estudiantes que eran inmigrantes de África, y eso me pareció también muy interesante. Había estudiantes de Camerún, de Gabón, de Argelia, de Senegal, ¿sabes? Muchas... Y ellos hablan francés como es una lengua que hablan desde niño, ¿no? Sí, sí, estos países en África fueron ex colonias de Francia, entonces sí, hablan francés como primer idioma. Sí, pero cuando hablan francés creo que hablan um, más despacio, un poco más despacio. A veces creo que es... Bueno, definitivamente tienen un acento diferente a alguien de Sí, sí, Francia metropolitana, a alguien de Francia continental. sí, Claro que sí, hablan sí. diferente, pero Pero se entiende. se entiende. Yo no tuve ningún problema para entender el acento Sí, africano. sí, sí. Creo que es entendible. Claro que hay algunas cosas que si tienes que escucharlas, como, ok, puedes repetirlo, Sí, pero sí. en general creo que se entiende bien. Sí, yo también. Cuando yo vivía en Francia, un francés me dijo, hablas como una persona africana hablando francés. Interesante, no sé por qué. Pero en la universidad tenía profesores que eran de África, de Senegal, Sí. pero es interesante, pero cuando llegaste en Francia, ¿entendiste todo lo que decían o ah, ah, cómo se dice? ¿Has necesitado algún tiempo para acostumbrarte? Yo creo que con un idioma generalmente a veces entendemos mucho más de lo que podemos expresar al principio. Entonces yo Sí. creo que sí podía entender todo relativamente bien, pero ciertas palabras, ciertas expresiones definitivamente necesité un tiempo para poder acostumbrarme a Sí, ello. sí, sí, sí. Ok, bueno, ¿hay otras cosas que quieres decir? Quizá, bueno, creo que fue una plática interesante. Quizá Gracias. podríamos volver a repetirla después para poder tocar otros temas, porque sí, es algo de lo que se puede hablar mucho, ¿sabes? Todo esto Sí, sí, de la sí, podemos interculturalidad. continuar la próxima vez, creo que, y voy a escribir más preguntas y pensar más, y creo que es un tema importante y he entrevistado a muchas personas y cuando termine... termine de escribir las transcripciones porque hay
hay muchas transcripciones, muchos audios y tengo que escribir las transcripciones. Y Entiendo. puedes leerlas. Sí, Y definitivamente sí, las leeré cuando estés lista, cuando me lo compartas, yo lo leeré. sí, sí, sí. Ok. Pero bueno, muchas gracias, Rafael. De nada. Conversación muy interesante. Espero que tengas un excelente resto del día y espero vernos muy pronto nuevamente. Sí, que tengas una feliz noche y nos vemos pronto. Gracias, Rafael. Chao. Igualmente nos vemos pronto. Chao. Adiós.